Luego se enlistan quiénes son los actores clave que participan en la implementación de los instrumentos. Regularmente en otros instrumentos de planeación que hemos visto, pues tiene una cartera instrumental que solo enuncia ciertos elementos o mecanismos instrumentales, pero que no entra al detalle a decir a quién le tocaría implementarlo. Y acá lo que se está apostando es pues justamente identificar quiénes son las autoridades que tienen pues las atribuciones suficientes y necesarias para que estos instrumentos sucedan. Luego, como número 5, tenemos el fundamento legislativo, o sea, cuál es la ley o la norma que habilita que este instrumento pueda ser aplicado en el territorio específico en el que se está planteando. El sexto paso es identificar si se requiere activar algún acto jurídico de formalización y vigencia, es decir, cuáles son los pasos para hacer viable el instrumento en términos de actos normativos o administrativos. El séptimo es vincularlo, lo hemos vinculado con la problemática que están enlistadas dentro del diagnóstico de los documentos. El octavo es definir o clasificar la tipología instrumental. El noveno paso tiene que ver con vincularlo con los objetivos y las metas que están planteadas en el documento, es decir, que no existan instrumentos que parecieran que fueran una ocurrencia, sino que estén vinculados siempre con actualizar una meta, ¿no? Es decir, queremos llegar a esta meta, queremos cumplir con este objetivo y por eso estoy instrumentando este mecanismo. En el décimo, pues siempre partimos de la premisa de que los derechos humanos tienen que ser el principio rector de toda la actuación pública. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos que se está buscando garantizar o fortalecer a través de la implementación de un instrumento en específico? ¿Cuáles son los principios de la ley rectora, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se están activando, buscando garantizar a través de este capítulo instrumental? Luego, cómo se vinculan los instrumentos con las agendas internacionales, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. ¿Cuál es el ámbito espacial de aplicación? Es decir, ¿dónde opera? También esta es una de las cosas que hemos encontrado a lo largo de nuestra experiencia que hace falta activar o garantizar cuando se están haciendo los instrumentos, porque como les decía, se pone un listado de instrumentos, pero no se activan en el territorio, y esto es muy importante. Finalmente, ya nos quedan unos pocos pasos, 14, 15, 16, 17 y 18, ahorita se los enseño. El 14 es cuáles serían los mecanismos de evaluación y seguimiento. Luego, los mecanismos de vinculación y concertación, es decir, cuáles son los convenios que se necesitan actualizar o activar para que estos puedan funcionar, si es que los hubiera. Si hubiera también ajustes normativos requeridos, acá lo que estábamos buscando, lo que se busca casi siempre cuando instrumentamos, es que no tengamos que hacer tantos ajustes normativos, porque estos pues prevén un proceso más largo que solamente la aplicación o la aprobación de instrumentos de planeación, o buscamos que se queden a nivel regulatorio o de disposición administrativa, porque si por acá propusiéramos un ajuste legislativo a nivel estatal, pues entonces eso supondría una complejidad muy grande para que se pudieran activar los instrumentos, ¿no? Si se necesitaran hacer ajustes institucionales para que estos pudieran funcionar, y finalmente cuáles serían las consideraciones mínimas para implementar estos instrumentos, es decir, cuáles son los actos mínimos y los pasos que tendría que dar la autoridad para activarlos y ponerlos en funcionamiento. Y todo esto se presenta como una ficha descriptiva de los instrumentos dentro de los planes y programas que están actualmente en consulta. Dicho esto, cedo el uso de la voz a mi colega Aldo Partida para que les platique cuál es el sistema y por qué hablamos de un sistema instrumental que está propuesto dentro de los planes que están a consulta en este momento. Muchas gracias, Tania. Sí, bueno, también aprovecho para presentarme muy rápidamente. Soy Aldo Partida, soy abogado constitucionalista, formo parte del equipo de urbanística desde hace algún tiempo. Soy profesor de Derecho Constitucional y ya llevo pues algún tiempo trabajando con urbanística en temas de desarrollo urbano, planificación, etcétera, ¿no? Bueno, ahora la idea un poco de lo que planteamos siempre desde urbanística es que los instrumentos los podamos entender en una lógica sistémica, ¿no? Es decir, que los instrumentos que existen dentro de los planes y programas que realizamos, pues de algún modo se alimentan o se retroalimentan entre sí, ¿no? Y por eso, como bien lo decía Tania, pues tenemos diferentes tipos de instrumentos que van desde los de gestión de suelo, financieros, administrativos y participativos, ¿no? En el caso de la gestión del suelo, estamos planteando una permuta de áreas de donación, esto justamente para poder habilitar suelo para la vivienda asequible, es decir,
que estas áreas de donación que normalmente existen se puedan permutar para poder habilitar suelo y que este suelo pueda ser dedicado a, digamos, como vivienda que esté bien ubicada y a un precio justo, ¿no? En cuanto a los mecanismos financieros, tenemos las obras por cooperación en áreas urbanizables y lo que buscan es concretamente pues la mejora de los servicios públicos, ¿no? Lo cual a su vez se concatena con los instrumentos de tipo administrativo, concretamente la elaboración del estudio de impacto urbano, que digamos es un nuevo mecanismo que se integra dentro de los planes y programas que hemos estado trabajando y que lo buscan por una parte es sí, digamos, como conseguir un mayor grado de conservación ambiental, pero también, digamos, como vincularse de manera directa con las obras por cooperación en áreas urbanizables, de nuevo para la mejora de servicios públicos, ¿no? Es decir, este estudio de impacto ambiental se fija, funciona un poco como un pivote para poder realizar estas obras por cooperación de una manera como mucho más fluida y como justo donde es necesario, ¿no? Por otro lado, tenemos los tipos de instrumento participativo, los de participación, que en este caso es colaboración ciudadana para el alineamiento de la red vial, y justamente lo que buscamos es el control de la forma urbana, que es uno de los aspectos que hemos identificado que pues sucede en el municipio y en las distintas localidades pues de manera bastante común, ¿no? Esto implica pues un proceso, digamos, participativo, en el sentido en que es la propia población y el propio ayuntamiento quienes llevan a cabo este proceso de alineamiento de la red vial, pero lo hacen anclado en los procesos que ya existen en la ley de participación ciudadana y que justo nos permite detonar un mejor control de la forma urbana, que al final nos va a permitir también tener mejor conservación ambiental, mejorar los servicios públicos y eventualmente pues también que exista una habilitación de suelo para vivienda asequible, ¿no? ¿Podemos dar la que sigue, Tania, por favor? Si se fijan aquí, lo que están viendo es, digamos, como la manera en la que se les están presentando o se los van a presentar las fichas instrumentales y su utilidad. Ahí digamos que cada uno de los instrumentos pues vendrá su nombre, su definición, quiénes son los actores, que era un poco lo que decía Tania hace un momento, quiénes son los actores claves y cómo clarifican el rol que tienen esos actores en la implementación del PDU. Habilita la aplicación de los instrumentos y detalla las necesidades específicas, señala los elementos para considerar en su implementación. Digamos que tiene un blindaje normativo en el sentido de que no es solamente algo que sucede mucho en pues algunas carteras instrumentales en muchos municipios, que es, creemos que este instrumento es una buena idea, pero no tiene base normativa, ¿no? No hay leyes o no hay reglamentos que permitan que eso que se quiera hacer o a veces que se necesita hacer suceda. Bueno, pues nosotros nos encargamos de darle un blindaje normativo fuerte a partir de lo que establece el propio PDU y también de, digamos, el marco legal aplicable en este caso en el municipio de La Paz, ¿no? Evidentemente también incorporamos los principios de la Ley General de Asentamientos Humanos y digamos que a través de la zonificación secundaria y de pues todo el planteamiento que se hace en el PDU, se precisa y se distinguen las zonas donde aplican esos instrumentos, ¿no? Justamente entendiendo que la lógica sistémica no solamente es entre instrumentos, sino también, digamos, a nivel territorial, ¿no? Por lo tanto, en el plan ustedes deberán de poder ver la utilidad que tiene el propio instrumento, la vinculación con los objetivos y las metas que tiene, y los mecanismos de transparencia y seguimiento que deben de ponerse en marcha para poder saber si ese instrumento está cumpliendo con lo que se plantea y en todo caso cómo podríamos mejorarlo, modificarlo, cambiarlo o incluso hasta eliminarlo, ¿no? ¿Podemos dar la que siga, Tania, por favor? Muchas gracias. Y justo, pues en ese sentido entra como este modelo de gestión y gobernanza, ¿no? Donde tenemos, por supuesto, el ayuntamiento que pues juega un papel importante en la vigilancia de la implementación del plan, en la aprobación del presupuesto, la determinación de la pertinencia de las actualizaciones y modificaciones de los planes. Por supuesto que esto, digamos que para el PDU implica la realización de un diagnóstico y una definición de problemas, que eso
pues se hace en buena medida a través del INPLAN, que conduce este proceso de planeación, que genera los estudios de manera constante y pues digamos que hay una coordinación importante ahí con la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, que genera y comparte información con el INPLAN, ¿no? Este proceso de diseño y formulación, que es lo que llamaríamos la actualización, pues nos lleva a un proceso eventualmente de implementación y gestión. Digamos que acá ya estaría a cargo del estudio de impacto urbano el INPLAN, se llevaría a cabo también con la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, que es como la dependencia principal de la administración municipal para el desarrollo urbano, ¿no? Y ya en las, digamos, como acciones de monitoreo y evaluación, pues el INPLAN conducirá el monitoreo y las evaluaciones de los instrumentos de planeación. Esto de nuevo, digamos, como en la lógica participativa que el propio INPLAN ya significa y con los mecanismos que están habilitados en la ley, y el propio Consejo Consultivo del INPLAN y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, pues funcionan como estos órganos deliberativos y auxiliares que, digamos, se componen de diferentes sectores para que esta elaboración de los estudios y monitoreos de las implementaciones de cada instrumento pues se realicen, digamos, de manera también mucho más participativa, ¿no? ¿Podemos darle a que siga, Tania, por favor? Y pues si se fijan, este proceso de seguimiento y evaluación, que es justo una de las cuestiones que creo que no están tan bien explicadas en muchos otros planes, pues pasa por la coordinación del INPLAN, la solicitación de información a las dependencias que están implementando cada uno de los instrumentos, la presentación de los resultados de esa evaluación a sus órganos deliberativos y auxiliares, que los mencionaba hace un momento, y pues por supuesto que ahí el INPLAN pues tendrá la labor de elaborar estudios, presentar propuestas de modificación, evidentemente publicar los resultados como una parte de rendición de cuentas y a través de un ejercicio de transparencia proactiva, pero pues también invitar, ¿no?, a los diferentes sectores y a la sociedad a participar en esos procesos de evaluación. De ahí la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad y el OMSAPAS pues tendrán que generar información para este proceso, designar enlaces con el INPLAN, compartir información, mantener actualizada esa información también para los procesos de seguimiento y evaluación, y que estos a su vez pues van a ser del conocimiento del Consejo Consultivo del INPLAN y del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que pues bueno, analizarán esa información, emitirán recomendaciones, pedirán o elaborarán estudios también y presentarán sus propuestas al INPLAN también para su presentación, ¿no? Y esto, digamos, que termina por desembocar al nivel del ayuntamiento, digamos, como en algunas secciones o segmentos, ¿no? La primera que tiene que ver con la vigilancia y cumplimiento del propio instrumento, es decir, el PDU y de cada uno de los instrumentos de gestión, normativos, financieros, etcétera, y determinar a su vez la necesidad de actualizar estos instrumentos a partir de las evaluaciones que se han realizado, ¿no?, que son en estas otras tres etapas anteriores que acabamos de mencionar. ¿Podemos ir a la que sigue, Tania, por favor? Y creo que es una atrás, no sé, o no sé si esta es la correcta, Tania, perdón. Ah, ahí está, ¿no? Me parece que es importante también mencionar que ya ha habido algunas, ya ha habido algunas aportaciones alrededor de la instrumentación durante este proceso de consulta, que como saben, pues ha sido un proceso que ya lleva un rato sucediendo y que por lo que comentaba Roberto hace un momento también se va a ampliar. Pues por ejemplo nos han pedido la revisión de estrategias y acciones, así como la cartera de proyectos para vincular a la parte instrumental, ¿no? Particularmente lo de analizar la necesidad de precisar la estrategia real e incluirlo en la instrumentación. También identificar los usos que el COS para que el COS pueda agruparse y garantizar, por un lado, conservación de zonas y áreas donde se tiene baja densidad o potencial constructivo, analizar la posibilidad de gestionar áreas de cesión para su uso como equipamientos y para la promoción de fomento de usos que beneficien digamos, de beneficio social o colectivo. También incorporar en los mecanismos de gobernanza el Consejo Asesor Ciudadano para el PDU, que debe haber uno con representación local. En términos de financiamiento, analizar mecanismos que garanticen ciertos recursos que se generan en una zona para quedarse en inversión en la zona de origen. ¿Podemos ver el que sigue, por favor? En cuanto a instrumentos de fomento a la vivienda, mencionan mecanismos de fomento a la vivienda asequible como parte de la cartera instrumental, instrumentos para el combate a la gentrificación, ¿no? Minimizando las densidades,
el tema de la transferencia de potencial para incluirse a través de la propia cartera instrumental, normas de ordenación diferenciadas también, que es algo que nos han comentado que les gustaría incluir, regularización de la tenencia, que es idear política o acciones para la regularización de la tenencia, y el tema de los peritajes, ¿no? Incluir menciones o regulaciones a los peritos topográficos que ahora no están regulados. Y pues bueno, estas son, digamos, como las aportaciones que nos han realizado durante el proceso de consulta y que básicamente, digamos que lo que va a suceder ahora y una vez que termine este proceso de consulta ampliado, es que cada una de esas aportaciones pues va a ser analizada y recibirá una respuesta, ¿no? De si se integra por estos motivos, se integra parcialmente o esto no se integra y digamos que tendrá que ir con un motivo, un fundamento y un argumento, ¿no? Como muy claro que técnicamente, digamos, apruebe, modifique o rechace la aportación que se realiza, ¿no? En general, pues de entrada agradecemos mucho estas aportaciones y un poquito también la idea de presentarles estas aportaciones que ya están realizadas, pues es también para que ustedes sepan un poquito qué es lo que ya se ha mencionado con anterioridad e igual podamos avanzar sobre nuevas aportaciones al tema de la cartera instrumental, ¿no? No sé si dejé algo de lado, Tania, pero si sí, pues por favor te cedo el uso de la voz. No, me parece que no, Aldo, muchas gracias. Solo nomás precisar que esta síntesis de aportaciones es solamente la síntesis de aportaciones que hemos recibido con respecto a la cartera instrumental y los mecanismos de gobernanza y el sistema de evaluación, que es lo que estaban viendo durante esta audiencia. Bajo ningún concepto quiere decir que sean todas las aportaciones que hemos recibido de todos los componentes de los instrumentos que están a consulta. Entonces, dicho eso, y si le parece bien a Patricia, Roberto, pues abriríamos el espacio para preguntas o aportaciones sobre estos componentes que estamos platicando en este momento, menos que ustedes quisieran agregar algo, Pati y Roberto. No, adelante, Tania. Muchas gracias, Tania. Adelante, Pati, si gustas.